Buenas, mi nombre es Michelle García Linares, matrícula 219-4787. Método convencional. Estos son métodos especiales que se han desarrollado para encontrar raíces reales y complejas de polinomios, las cuales se pueden describir en dos métodos principales, el método de Muller y el método de Bayes-Torr, los cuales se encuentran relacionados con el método abierto. El método de Muller. El método consiste en obtener los coeficientes de la parábola que pasan por los tres puntos. Dichos coeficientes se sustituyen en la fórmula cuadrática para obtener el valor donde la parábola intersecta el eje X, es decir, la raíz estimada. La aproximación se facilita al escribir la ecuación de la parábola en una forma conveniente. El método de Bayes es un algoritmo eficiente de búsqueda de las raíces de un polinomio real grado arbitrario. Es un método interactivo basado en el método de Muller y en el método Rayson, dando un polinomio fn(x). Se encuentran dos factores: un polinomio cuadrático f2x y2 menos rx menos 8y fn menos 2x. El método Jenkins-Trapp y RAD del 1970, el algoritmo de Jeffrey Trapp para polinomio C0, es un método rápido de búsqueda de las raíces polinomiales interactiva, consecutiva globalmente publicada en 1970 por Michael Jackson. Dos variantes: una para polinomio general con el coeficiente complejo comunes, conocido como el algoritmo Copy, y una variante más complicada para el caso específico del polinomio con coeficientes reales comunes, conocido como el algoritmo POL. Este último es prácticamente un estándar en búsqueda de raíces de polinomios de caja negra. Este artículo describe la variable completa dando un polinomio PPS. El método de la guerra es un método numérico de uso exclusivo para resolver ecuaciones algebraicas polinómicas. No se puede usar para otro tipo de ecuaciones que no permita calcular las raíces reales y complejas de cualquier ecuación algebraica de grado n. Realizando interacciones posee orden de convergencia cúbica para raíces de multiplicada unitaria, pero puede tener órdenes de convergencia menor si la raíz a cualquiera es de multiplicación 2 o mayor. Localización de raíces con biblioteca y paquetes de software. Una hoja de cálculo como esta se utiliza para localizar la raíz mediante prueba y error. Por ejemplo, si se quiere encontrar una raíz de fx cos primero, se introduce un valor de x en una celda, después se destina otra celda para fx donde se obtendrá el valor de la función para la x de la primera celda. Se puede variar el valor de la celda x hasta que la celda de fx se aproxime a 0. Este proceso se mejora cuando la capacidad de gráfico de S para obtener un buen valor inicial. El coeficiente de amortiguamiento crítico. El coeficiente de amortiguamiento crítico C es una medida de energía disipada en un ciclo de vibración libre. Es el más pequeño valor de C que anula completamente la vibración y representa la línea divorciada entre oscilación y no oscilación. Factores de aplicaciones de amplitud. Este es el que depende tan solo de la razón del amortiguamiento real con el amortiguamiento crítico y de la razón de la frecuencia forzada con la frecuencia natural. SoftwareStop es el único programa de utilidad, un conjunto de rutinas de software o un conjunto de integrado completo de utilidades de software que se utiliza para desarrollar y mantener aplicaciones y bases de datos. Matriz de interacción y un
Renglón. Una matriz consiste en un renglón rectángulo de elementos representado por un solo símbolo A. Es la notación previa para la matriz y designar un elemento individuo de la matriz. Interacción de un renglón. Conjunto horizontal de elementos se llama un renglón o fila y uno verifica columna. El primero subíndice siempre designa el número del renglón en el cual está el elemento del segundo subíndice G designada la columna. Método diagonal principalmente de la matriz. La matriz tiene un renglón M y una columna. Se dice que tiene una dimensión o tamaño de n por m o n por m. Esta se conoce como una matriz por n por m. Matriz cuadrada. A la matriz en la NM se le llama matriz cuadrada, es decir, es un topólogo de matriz muy básica que se caracteriza por tener el mismo orden tanto de fila como de columna. En otras palabras, una matriz cuadrada tiene el mismo número de fila n y el mismo número de columna m. Método simple para sumar raíz de multiplicar dos matrices. La suma de dos matrices, por ejemplo A y B, se obtiene al sumar los términos correspondientes de cada matriz. Los elementos de matriz resultan ser de manera similar a la recta de dos matrices. Por ejemplo, el menor f se obtiene al restar los términos correspondientes así. La multiplicación de una matriz A por un escalón G se obtiene el múltiplo cada elemento de G por B. Técnica fundamental para resolver sistemas algebraicos lineales. La matriz proporciona una notación concisa para representar ecuaciones lineales simultáneas. Por ejemplo, la ecuación puede expresar como ax por b, donde A es la matriz cuando n por n de coeficiente, b es el vector columna, n por 1 de la constante, x es el vector columna de n por 1 de la incógnita. Eliminación de Poisson. La ecuación algebraica lineal simultánea, que en general se reproduce como donde las A son coeficientes constantes y la B son términos independientes constantes, se conoce como eliminación de Poisson y que implica cada combinación de ecuación para eliminar los incógnitos. El proceso consiste en dos pasos. El 1. La ecuación se manipula para eliminar una de las incógnitas de la ecuación. El resultado de este paso se elimina fuera de una sola ecuación con una incógnita. 2. En consecuencia, esta ecuación se puede resolver directamente y el resultado sustituirse atrás de una de la ecuación original para encontrar la incógnita restante. Esta técnica básica puede extenderse a sistemas grandes de ecuaciones desarrolladas un esquema sistemático o algoritmo para eliminar incógnitas y sustituir hacia atrás. La eliminación de Gauss es el más básico de dicho esquema. Método de Gauss-Jordan y la matriz inversa. Método de Gauss-Jordan es una variación de la eliminación de Gauss. La principal diferencia consiste que cuando una incógnita se elimina en el método de Gauss-Jordan, esta es eliminada de todas las otras ecuaciones, no solo de las subsecuentes. Además de todos los renglones, se normaliza al dividirlo entre sus elementos pivot. La matriz inversa. Una matriz inversa de otra cuando el multiplica ambas en cualquier orden se obtiene de la matriz identificada. Método de Gauss-Seidel. Es un procedimiento iterativo para hallar soluciones aproximadas a un sistema de ecuaciones algebraicas lineales con una precisión arbitrariamente elegida. El método se aplica a matrices cuadradas como elementos no nulos en sus diagonales y la conversación se garantiza si la matriz es diagonal dominante. Método gráfico y sistema que se le llama mal condicionado. Método gráfico consiste en representar los gráficos asociados a la ecuación del sistema para reducir su solución.
La solución del sistema es el punto de interacción entre los gráficos. La razón de ello es que las coordenadas de dicho punto cumplen ambas ecuaciones y por tanto es la solución del sistema. Sistema mal condicionado es cuando un sistema de ecuaciones lineales son muy sensibles y al cambio en los coeficientes y también a los errores de redondeo del cálculo de la solución. La regla de Cramer. Esta regla establece que cada incógnita de un sistema de ecuaciones lineales algebraicos puede expresarse como una fracción de dos terminaciones con denominando de y con el numérico obtener aparte de al reemplazar la columna de coeficientes de la incógnita en cuestión por la coeficiente B1 y B2. Eliminación hacia adelante de incógnita. La primera fase designar para reducir el conjunto de ecuaciones a un sistema triangular superior. El paso inicial será el de eliminar la primera incógnita x1 desde la segunda hasta la enésima ecuación. Dificultad de los métodos de eliminación. Mientras que hay muchos sistemas de ecuación que se puede resolver con la eliminación de caos simple, existen algunas dificultades que se deben analizar antes de escribir un programa de cómputo general donde se implemente el método. Aunque el sistema material se realice en forma directa con la eliminación de caos simple, la información también es relevante para la otra técnica de eliminación. División entre cero, errores de redondeo. División entre cero. La razón principal por la que se ha llamado simple al método anterior se debe a que durante la fase de eliminación y sustitución hacia atrás es posible que ocurra una división entre cero. También se puede representar el problema cuando un coeficiente es muy cercano a cero. Errores de redondeo. Esto ocurre cuando se usan pocas cifras significantes. El error en los resultados se reproduce considerablemente cuando se usan muchas cifras significativas, si hubiera sido fracciones en lugar de decimales, y en consecuencia evitando los errores de redondeo. Los resultados habían sido exactos. Sistemas mal condicionados son aquellos en los que un pequeño cambio en uno o más coeficientes provoca un cambio semejante pequeño en la solución. Los sistemas mal condicionados son aquellos en donde pequeños cambios en los coeficientes generan grandes cambios en la solución. Otra interpretación del mal condicional es que un amplio rango de resultados pueden satisfacerse la ecuación en forma aproximada. Técnica para mejorar las soluciones. Una de las críticas significantes, el remedio más simple para el mal condicionado consiste en emplear más cifras significantes en dos cálculos. Si la computadora tiene la capacidad para usar más cifras, esta característica reduce enormemente el problema. No obstante, el precio que hay que pagar en cálculo y memoria se eleva con el uso de la presión extendida. Pivoteo. Para reducir el efectivo de errores de redondeo y la propagación de errores se establece algunos mecanismos para encontrar las operaciones que se realizan en un programa de eliminación gaussiana y el despego o la sustitución regresiva. Los renglones se pueden intercambiar de manera que en el elemento más grande sea el elemento pivot. Esto se conoce como pivot gracias al procedimiento donde tanto en la columna como en el rengloneo se buscan los elementos grandes y luego se intercambian. Se le conoce como pivot completo, el cual se usa muy raras ocasiones debido a que al intercambio de columnas se cambia el orden de las X y en consecuencia se agrega complejidad significante y usualmente injustificada al programa de computadora. Escalamiento. Escalamiento podría ser utilizado para estandarización del tamaño determinante. Más allá de esta aplicación, tiene utilidad en la minimización de los errores de redondeo en aquellos casos en los que algunas de las ecuaciones de un sistema tienen coeficientes mucho más grandes que otros. Tales instituciones se encuentran con frecuencia en la práctica de ingenieros al usar
unidades muy diferentes en el desarrollo de ecuaciones simultáneas. Sistema de ecuación no lineal. Cualquier ecuación que no sea lineal, en pocas palabras, una o más de sus variables tienen exponentes que no son 1. Cualquier ecuación de un grado mayor a 1 es una ecuación no lineal. La solución de este sistema consiste en un conjunto de valores x que hacen todas las ecuaciones igual al 0. Descomposición LU. El método de descomposición LU se separa el tiempo usando las eliminaciones para la matriz A de la manipulación en el lado derecho B. Una vez que A se ha descompuesto los múltiples vectores del lado derecho B, se puede evaluar de manera eficiente el hecho de que la misma eliminación de Q se puede expresar como una descomposición LU. Es muy interesante. Antes de mostrar cómo se puede realizar esto, demos primero una demostración matemática de la estrategia de descomposición. Inversiones de matrices. Si una matriz A es cuadrada, existe otra matriz A menos 1, conocida como la inversión de A menos 1 igual a menos 1, A igual a 1. La inversión se puede calcular en forma columna por columna. Generalmente soluciona con vectores. La solución resulta ser la primera columna de la matriz. Realizar el caso de figura 10.2, pseudocódigo para un algoritmo de descomposición LU.